por si acaso. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la parte 2? En la primera parte entonces vimos condiciones generales que tienen que ver con las estructuras. ¿Qué son los tipos estructurales? Que lo vimos al principio, cuando vimos algunos de los aspectos que había que definir de las estructuras, la definición de estructuras general, y qué es esto de la función resistente que implica cumplir con esas condiciones de equilibrio, resistencia y estabilidad. Ahora volvemos un poquito a lo más tradicional de Civil 2, que tiene que ver con los materiales. Y lo que vamos a ver en esta segunda parte, parcialmente vamos a ver algo hoy, y vamos a terminarlo seguramente la semana que viene, es el comportamiento de los distintos materiales en función estructural. O sea, estos 5 materiales, que son los materiales que tradicionalmente se utilizan para la función estructural, para hacer estructuras de las construcciones civiles, qué propiedades, qué características, cómo se comportan estos materiales cuando están en esa función estructural. Están ordenados, y los vamos a ver así, siguiendo un orden que podríamos decir histórico o cronológico de cómo aparecieron estos materiales a medida que fue avanzando la civilización humana. Los dos primeros por ahí fueron medio paralelos. Las piedras la habrán usado aquellos pueblos que tenían acceso a este tipo de material, las piedras naturales, y otros en cambio habrán tenido mayor acceso a la madera. Así que pueden haber ido más o menos en paralelo. Luego las estructuras metálicas, que sabemos que cuando hablamos de estructuras metálicas en ingeniería civil estamos hablando de acero, y concretamente estamos hablando de aquellos elementos que están hechos solamente con piezas de acero, con perfiles de acero normalizado, perfiles pesados, perfiles livianos, de alma llena o de cerchas o perfiles reticulados o sistemas reticulados, perfiles de chapa de acero doblado, todo lo que hemos visto en el primer cuatrimestre cuando vimos el tema metales. Luego, las estructuras de hormigón armado in situ, es decir, el hormigón armado tradicional, haciendo el comentario de que si yo tengo hormigón sin armadura de tracción, estaría dentro de la categoría A. Tengo elementos de estructura como un pavimento de hormigón que no son de hormigón armado. En ese caso su comportamiento responde a lo que vemos o vamos a analizar para los materiales pétreos. Hormigón armado es aquel caso en el cual utilizo hormigón para absorber los esfuerzos de compresión y acero para absorber los esfuerzos de tracción. Y el tradicional es el in situ, donde el hormigón se elabora con el molde en el lugar, donde va a quedar la estructura, y luego el hormigón armado premoldeado, o sea que es elaborado no in situ, no en el lugar, sino que es preparado en una planta, ya sea en una fábrica alejada o a pie de obra, y es montado en la obra, y además que va a ser normalmente no solo premoldeado, sino pretensado o posttesado, que también lo vamos a volver a ver acá, lo hemos visto brevemente en Ingeniería Civil 1, el pretensado era el caso en que el acero se tensaba antes de hormigonar, y el posttesado, aquel en que el proceso de tensado era posterior al hormigonado de la pieza. Bueno, estos son los 5 materiales y este es el orden en que lo vamos a ver. Vamos a arrancar con los materiales pétreos. En los 5 casos vamos a analizar 3 aspectos principales. Vamos a analizar qué características tiene el material como material estructural, qué cuestiones lo caracterizan como material estructural, que es tal vez lo fundamental de este análisis, qué cuestiones tecnológicas tenemos que tener en cuenta en cuanto a cómo se comporta ese material, sería el segundo aspecto que vamos a analizar, y el tercer aspecto que vamos a plantear es qué elementos estructurales típicos aparecen
con este material, con cada uno de estos 5 materiales. Bien, vamos a avanzar entonces con los materiales pétreos, y de acá lo que vamos a hacer en este caso es, primero ver esto del desarrollo tecnológico, también acá, pensado en este caso particular de los pétreos, como un poquito el proceso lógico de desarrollo en el tiempo del uso de este material. ¿Qué es lo primero que habrán levantado con piedra? El ser humano. ¿Qué elemento estructural habrá sido el primero que el ser humano hizo con piedra? Una columna. Una columna. Un Un muro. muro, más probablemente un muro. Puede ser que a lo mejor le erigieron alguna piedra como esos monumentos monolíticos. Claro, estaba pensando en eso. Claro, estás pensando en este famoso de Inglaterra, Stonehenge, algo así. Sí, sí. Bien, famoso también porque aparece en una de las películas de los Transformers. Bueno, puede ser también. Pero para su uso habitual, lo primero que habrán construido son muros, seguramente. Y esos muros, de entrada, los elaboraban poniendo una piedra sobre otra, tratando de acomodarlas, como vemos ahí en la imagen. Se ve que ahí pusieron algunas piedritas más chicas en algún lugar, como para tratar de acomodarlas, piedras planas, ver cómo las usaban, cómo encajaban una piedra con otra. ¿Todo eso para qué? Para tratar de que ese muro, ese murito, Trabado. más que nada que no se caiga, ¿no? Quede enterrado, no sé si está enterrado, está apoyado, No, no no, sé. trabado, digo, trabado. Trabado, sí, sí. Exacto, para que no se caiga, para que no se mueva, para que sea estable, esto que estábamos hablando, para que no venga uno y se apoya ahí y se viene en banda enseguida. Y entre otras cosas, ¿cómo habrán tenido que ser las piedras que utilizaban ahí? ¿Cómo se logra que sea estable ese muro ahí? ¿Por qué característica? O sea, yo pregunto, por ejemplo, ¿podrían haber hecho un muro como algunos que tenemos ahora en nuestras construcciones de 10 centímetros de espesor? O menos, tal vez, como hay algún panel o algo. ¿Podrían haber hecho con piedra algo así? No. ¿Por qué? Y no. Tienen poco peso. Porque tienen poco peso, exactamente. No porque no hubiera piedritas chicas. Podrían hacer, pero si empiezan a juntar piedritas chicas, se vienen todas en banda. Tenían que poner piedras grandes, o relativamente grandes, pesadas, porque logra su estabilidad por su peso eso. No se mueve por su peso. Muy bien. Ahora, claro, levantar este muro con piedras pesadas, empezar a buscar la piedra que más acomoda, qué sé yo, seguramente debe haber sido trabajoso, engorroso, y habrán empezado a pensar posibilidades de mejorar el desarrollo de esto, de hacerlo más sencillo. También se le habrá caído algún muro encima a alguno, habrán muerto más de uno aplastado. Y, por ejemplo, a algunos se le habrá ocurrido el uso del mortero. No sé, este desarrollo cronológico por ahí no sea muy preciso, a lo mejor hubo cosas en paralelo, pero a algunos se les habrá ocurrido utilizar un mortero. Seguramente un mortero de barro al principio, ¿no? Suelo y agua, y acomodar eso entre los huecos de las piedras como para darle más estabilidad. Eso hacía que la cosa quede más firme ahí. Y poder usar por ahí piedras un poco más chicas, ahorrar un poco del esfuerzo de transportar esas piedras, o aprovechar las piedras más chicas también, ¿sí?
a través del uso de esto, pero sin aparejo. ¿Qué era el aparejo? Ahí dice sin aparejo. Nosotros usamos la palabra aparejo en Ingeniería Civil 1. Hace una eternidad, como más de un año. ¿Alguno se acuerda que quería decir aparejo? Sí, un ordenamiento de los elementos. Un ordenamiento para tratar de que pase qué cosa. O de evitar, mejor dicho, qué cosa. Vamos a dejarlo por ahora el ordenamiento. Vamos a ver qué queremos evitar con el ordenamiento. Para poder hacer un ordenamiento, para poder de alguna forma diseñar un muro de piedra ordenado, con algún orden, la disposición de esas piedras, ¿qué necesito? ¿Qué necesito que pase con las piedras? Piezas iguales. Generar piezas, por lo menos piezas regulares. Iguales sería fantástico, pero por lo menos regulares, que sean, o sea, había que trabajar la piedra, cincelar la piedra y formar piezas regulares, ¿sí?, que me permitan generar un muro con aparejo. En donde no había piedra, apareció por ahí también otra variante de material pétreo, primero, que eso lo hemos visto ya en Civil 2, que era el adobe, que era armar ladrillos con suelo y agua, con un barro, dejarlo secar al sol, y también se podía utilizar eso, obviamente menos resistente que los de piedra. Y este aparejo, este orden que se puede lograr, que fíjense que estas piedras son medianamente regulares, pero no son muy iguales, pero sin embargo se trata de mantener un orden, un aparejo, que lo que busca ese aparejo es tratar de que no haya continuidad, sino que sea discontinua, las juntas verticales. Eso es lo que busca el aparejo. Porque si yo tengo juntas verticales continuas, vamos a usar la línea ya que estamos, juntas verticales continuas, ¿qué le va a pasar a esa estructura, a ese muro? En vez de actuar como un muro, va a actuar como si tuviera un pilar uno al lado de otro. Y cuando yo aplico una fuerza horizontal, viene uno y se apoya, o le pega el viento, o recibe algún impacto, se rompe, se cae. En cambio, de la otra forma, el muro actúa como un conjunto, resiste mucho más las acciones horizontales. También actúa como un conjunto para su apoyo, ¿sí? Si el suelo tiene algún comportamiento diferencial y se hunde un poquito más en algún lado, esto, en el caso del muro completo, no se va a ver tan afectado como si ocurriría en este caso. Claramente, es necesario que para esto trabaje como un conjunto, esto de evitar que haya planos de rotura, planos de fractura, como sería el que se produciría cuando las juntas verticales son continuas. Ese es el sentido principal del aparejo. Después está lo estético, los distintos modelos de aparejo, y qué sé yo, que van a ver en tecnología de la construcción, pero lo importante es generar la traba entre las, ¿qué es eso? Que es evitar que haya juntas verticales continuas, trabar las piezas. Después del adobe apareció finalmente como elemento, también como material pétreo, el ladrillo cerámico. Y esto ya es de Civil 2, no de Civil 1. ¿Qué diferencia hay entre adobe y aparejo? Fíjense que si alguien no contesta esto, bochamos a todo en la evaluación número 1, la teórica número 1. Sacamos todo lo que aprobaron y le ponemos un 2 a todo. A ver. La pregunta, profe. ¿Ven cómo prestan atención ahora? ¿Qué diferencia hay entre adobe y cerámico, y ladrillo cerámico? ¿Qué tiene que haber para pasar del adobe al cerámico? Cocción. Cocción. Cocción en el horno. Miren, a Belén y no sé en qué más los hizo zafar de que pochemos a todos en la evaluación número 1. Bueno, cocción, muy bien. Recordemos que la arcilla
compuesta por silicato de alúmina, sílice y alúmina, óxido de silicio, óxido de aluminio. A los 500 grados se separaban esos dos componentes de la arcilla, esos compuestos, y a los 800 grados, más o menos, 1000 grados, se volvían a recombinar, pero ya con una estructura que hacía que el material quedara mucho más resistente, más duro, y además que no sufriera la acción del agua, que no se disgregara con el agua, como sí ocurre con el adobe. Muy bien. Bueno, así que ya tenemos entonces un poquito cómo ha ido evolucionando el material pétreo, y ya sabemos, por ejemplo, que logra su estabilidad por la masa, por el peso. Bien. Sabemos también, porque lo venimos diciendo todo el tiempo, que resiste ¿qué tipo de esfuerzos el material pétreo? Compresión. A la compresión. Tiene buena resistencia a la compresión, pero mala a la tracción. Muy bien. Y después lo otro que vamos a mencionar, vamos a plantear acá un parámetro, que no lo vamos a llevar a valores, pero sí conceptualmente, que es la relación peso-resistencia. Y acá decimos que tiene una mala porque es alta relación peso-resistencia. ¿Qué queremos decir con esto de la relación peso-resistencia? Tomemos como ejemplo estas dos imágenes, ¿no? Supongamos que tienen la misma separación entre apoyos, estas dos naves industriales, una metálica, hecha con elementos de acero, con arcos, cerchas y columnas de acero, formando pórticos, parecida a una de las tipologías que vimos, no sé más si no es la misma foto, no me acuerdo, la clase pasada, y la de la derecha es una nave industrial hecha también con arcos pórticos sucesivos perpendiculares al eje longitudinal de la nave, pero en este caso hechos con hormigón premoldeado y pretensado, por lo menos seguramente esta pieza, esta viga superior del pórtico, debe estar pretensada, con columnas. Bueno, y decimos que la de la izquierda tiene menor relación peso-resistencia y la de la derecha tiene mayor relación peso-resistencia. ¿Por qué? Porque para poder soportar, en este caso, con esta luz, con esta separación entre apoyos, y soportar arriba el peso de un techo, más una persona o lo que se considere sobrecarga necesario sobre ese techo, para soportar lo mismo, consumo más material, en el caso de la derecha, del hormigón armado, aún en el pretensado, que tiene mejor relación peso-resistencia que el hormigón armado in situ, todo esto sería mucho más grueso y más grande si fuera hormigón armado in situ. Consumo más material, más peso, más masa de material, que el acero que consumo acá. Después habrá que analizar el precio, los tiempos, bueno, un montón de cuestiones para ver la conveniencia de una u otra. Pero está claro que para salvar esta luz, esta distancia entre apoyos, y para una carga determinada, consumo mayor masa, mayor peso de material acá que acá. O sea que tengo menor relación peso-resistencia en el acero que en el hormigón armado premoldeado. Y este parámetro, entonces, ¿en cuál de los dos materiales se da mejor? ¿Cuál es mejor? ¿En la que tiene menor relación peso-resistencia o en la que tiene mayor relación peso-resistencia? Menor. Menor. O sea que el material que me ofrece menor relación peso-resistencia, en principio es un material más apto para el uso estructural. Después hay que ver otras cuestiones, como dije recién, para decidir si es un material o no, o es el otro. Que tiene que ver con los costos, con los tiempos, con otras propiedades tecnológicas e incluso con otras propiedades estructurales. Bueno, pero esto era un poquito para explicar qué es eso de la relación peso-resistencia que le vamos a asignar en cada caso, si es alta, baja, media. En este caso es alta, porque necesitamos elementos pesados para que la estructura sea estable.
Por lo tanto, es mala la relación peso-resistencia que me ofrecen los materiales pétreos. Bien. ¿Qué elementos típicos? Ya hablamos de los muros. Otro elemento son estos dinteles cortos y pilares. O sea, yo tengo el muro de piedra, de mampostería, y si quiero eliminar una parte de ese muro para poner un vano, para poner una puerta, para poner una ventana, o para construir, como vamos a ver ahora a continuación, estructuras más elegantes y más imponentes, como los templos que construían, ya estamos entrando en civilizaciones más avanzadas, entonces tengo que reemplazar ese muro, donde transmitían las cargas así, todo el muro. Ahora tengo que poner este dintel, que recibe la carga, que la desvía a sus apoyos o pilares, sufriendo flexión para eso. Que es lo que está dibujado ahí en rojo. Bien, y por eso de sufriendo flexión, es que aparece esta mención de dinteles cortos. Porque este material ya vimos que los pétreos no soportan bien la flexión, porque no soportan bien la tracción. Por eso no pueden estar muy separados los apoyos. Porque si separo los apoyos, o tengo que aumentar excesivamente la altura de mi dintel, por esto, tengo que empezar a aumentar esto de una forma que no tiene relación con la dimensión de la estructura, o se me va a producir esto que estoy viendo en el dibujito, que aparece una tracción que no soporta ahí abajo, que no soporta el material, y se rompe ese dintel. Por eso los dinteles cortos. ¿Cómo lo vemos en estas dos imágenes de dos civilizaciones que tenían acceso a la piedra y que pudieron construir estas construcciones emblemáticas de cada una de sus civilizaciones? Arriba a la izquierda está el Partenón, de los griegos, y abajo a la derecha es una parte, lo que se llama la sala hipóstila, que tiene que ver eso de hipóstila con las columnas. Stilo quiere decir columna, el nombre es griego en realidad, pero se refiere a este templo egipcio, en este caso, de Karnak, de la localidad de Karnak en Egipto. Y fíjense esto de dinteles cortos, cómo, especialmente se lo ve acá en esta parte del templo egipcio, si serán cortos, que prácticamente el diámetro de la columna es lo mismo, y no sé si no es mayor que la luz libre del dintel. Fíjense, el ancho de la columna frente a la luz del dintel. Acá, por ahí no llega a ser lo mismo, están un poquito más separados, pero ahí anda la cosa. ¿Sí? ¿Y cómo se puede salvar esto si quiero construir estructuras más esbeltas, más separadas, tener más luces entre apoyos? ¿Cómo se puede salvar? ¿Cómo puedo con piedra esto? ¿Con un arco? Con un arco. Ese es el otro elemento estructural. Ahí hay que esperar a que lleguen primero los etruscos y después los romanos para el uso del arco. El arco, donde en principio, depende de la forma del arco, a veces no trabaja con presión pura el arco según su forma, pero en principio trabaja con presión. O sea que ahí la piedra no tiene problema. Transmite la carga de esta forma inclinada, había que hacer una cimbra, un molde, un soporte, y sobre eso colocaban las piezas, y colocaban al final la pieza superior, que se llama clave, justamente porque se clavaba ahí, a presión para que el arco entre
en tensión y quede calzado el arco y trabajando a compresión. Garantizar de que trabaje a compresión. Ahora, para poder transmitir esta carga P, la mitad al pilar de la izquierda y la mitad al pilar de la derecha, tiene que viajar, entre comillas, por el arco, como una carga inclinada. Entonces, cuando llega acá como carga inclinada, la tengo que descomponer en una fuerza horizontal y esta fuerza vertical, que es la mitad de la carga de la fuerza P. O sea, en resumidas cuentas, lo que quiere decir todo esto es que al transmitir la carga a través del arco, va a aparecer sí o sí estas dos fuerzas horizontales iguales y contrarias, que desde el punto de vista del equilibrio se equilibran, pero hay que ver si la estructura puede soportar tomar esas fuerzas horizontales. O sea que hay algo, el arco, cuando yo aplico la presión, la carga sobre el arco tiende a abrirse, tienden a abrirse los pies del arco. Tengo que tomar esta fuerza horizontal. Esto lo puedo hacer, por ejemplo, con el propio peso de la estructura. Si esta piedra es suficientemente pesada y descarga también sobre otra piedra, y hay rugosidad, la fricción propia entre la masa de la piedra del arco y los apoyos hace que por ahí pueda soportar las fuerzas horizontales sin inconveniente. O sea que con una gran masa ahí puedo soportarlo. Y si no, otra solución es esta que también aparece en estas dos grandes construcciones emblemáticas. Arriba el acueducto de Segovia, construido por los romanos, en donde tengo una sucesión de arcos. Entonces, en esta sucesión de arcos, la carga que recibe este arco acá, genera una fuerza horizontal acá, una fuerza horizontal acá. La carga que recibe el arco de al lado genera otra fuerza horizontal igual y contraria. O sea que se van compensando estas fuerzas horizontales. En definitiva, un arco se apoya en el otro hasta que llega al extremo de esta construcción, donde esto está enclavado en un cerro, que por supuesto no tiene problema en tomar la última fuerza horizontal que actúa sobre el mismo. ¿Sí? Y en el caso del Coliseo, bueno, es una construcción circular, o sea que siempre un arco se apoya sobre el otro arco. Bueno, para completar la tecnología, el mayor avance, el mayor desarrollo tecnológico con los materiales pétreos, saltamos unos siglos más para adelante, y llegamos a las construcciones, a las grandes catedrales de la Edad Media, primero el estilo románico, y luego posteriormente el gótico, donde además de arcos, usaban otros elementos estructurales que surgen del arco. La bóveda de cañón corrido, que es una sucesión de arcos. ¿Sí? O sea, tengo el arco como curva generatriz, esta recta como directriz, y tengo una sucesión de arcos a lo largo de esa directriz. Cada uno de estos arcos se comporta como un arco, como vimos recién, y todo este conjunto conforma la bóveda. Y de la misma forma, si en vez de hacer una sucesión de arcos a lo largo de esa directriz, hago una sucesión de arcos girando alrededor de esta recta como directriz, lo que tengo es otro elemento estructural que se denomina cúpula, que también es una sucesión de arcos. ¿Sí? La de la imagen es la cúpula de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Que siempre me olvido de verificar los datos antes de la clase. Hoy creo que estuvimos viendo a la mañana que tiene 40 metros de diámetro interior, y creo que tiene unos 50 metros o algo así de altura la cúpula. Bueno, o sea que podemos ver que prácticamente con estas construcciones, con el uso de arcos
bóvedas, cúpulas, se alcanzó el máximo desarrollo tecnológico para este material, los materiales pétreos. Bien, y hasta aquí lo que vamos a hablar de materiales pétreos. Vamos a avanzar un poco. Una consulta. Sí. Después están en las catedrales que tienen como una estructura que no es un arco, pero es como un semiarco, puede ser. Como de Arbotante ojival. se llama. Eso. El arbotante, si es que a eso te referís, es una estructura que utilizaban, justamente tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, ¿no? Para mejorar la estabilidad. O sea, a ver si se puede dibujar algo. Medio complicado dibujar con esto que quiero dibujar. A ver, esperen, vamos a tratar de hacerlo un poco mejor con otra. Supongamos que tengo una de estas catedrales con 3 naves. Entonces, tengo 3, las naves se cubrían con las, no sé por qué me apareció este elemento de dibujo, las naves se cubrían con las bóvedas de cañón corrido, básicamente. O sea, tengo una bóveda acá, una bóveda acá y una bóveda acá. Esta bóveda va a lo largo, ¿no? Okay. ¿Sí? Bueno, esos arbotantes que decían ustedes se colocaban en el exterior para mejorar la estabilidad de la estructura. Eran algo así. Un elemento de soporte, y esto era un semiarco. ¿A esto te referís vos? Sí, eso es lo que, claro, el arbotante, pero yo me refería en concreto a la estructura del arco, que es como más puntiagudo, puede ser, pero Ah, no sé si es lo vos lo que mismo. decís son lo que se llaman arcos ojivales. Bueno, hay Claro, distintos. Esto. claro, es eso. Sí, sí, hay distintos formatos, pero sí, el arbotante es esto que tenemos acá, que se colocaba, que iba en el exterior de la estructura. Un segundito, a ver que le contesto a alguna persona, discúlpenme un segundito, por favor, un instante, nada más. Ya sigo, ¿eh? Perdonen, ¿eh? Esperen que mande un mensajito, le aviso a esta persona que estoy en clase. Ahí está. Bueno, disculpen. Ahí seguimos. Estábamos hablando de esto de los arbotantes. Ahí se borró todo. Bueno. Pero de todos modos, la pregunta era sobre distintos formatos de arco. Ojival, lo que tiene de diferencia es que al ser esa punta, o sea, al estar quebrado, favorece el hecho de que la transmisión de esfuerzo sea por compresión únicamente.
Claro. y que aparezca flexión, como en un arco de sección circular, por ejemplo, tiene tracción, porque no es la forma de la transmisión pura de la compresión. Claro. Los arcos de semicírculo tienen que tener cierto espesor para poder transmitir por compresión pura y mantener rozamientos. Es un arco de, digamos, En el un arco núcleo fino, para que poder. muy finito, se cae. Claro. Cierto espesor de ese arco para que aparezca la fricción en todos los planos de apoyo y se mantenga. El arco ojival elimina eso y te permite usar piedras o elementos de menor dimensión, de menor sección transversal. Por eso se cambió. O sea, por eso hubo una tecnología más avanzada, usa un arco ojival. Tiene que ver con eso Es y más también parecido, es más parecido a la entrada de una pirámide también, o sea, porque haces un triángulo y no hay flexión. tiene que ver también, y tiene que ver también con cuestiones estéticas, ¿no? El arco ojival era algo más vinculado a las culturas orientales, más orientales, digamos. Hay una mezcla, y por supuesto que a uno le pasaban cosas a los otros, y todos, pero tiene que ver con la explicación del funcionamiento estructural en la que dio Iñaki, y tiene también que ver con algunas cuestiones de estética, digamos. Bien. No sé por qué esto no. A ver. Estoy medio rebelde estoy. Bueno. Vamos a avanzar con el siguiente material, que es la madera. Bueno, ya sabemos, hay varias cosas que ya sabemos de lo que hemos estado viendo en la primera parte del año respecto a la madera. Que soporta tracción y compresión más o menos igual. Va a ofrecer una relación mejor que la piedra en cuanto a la relación peso-resistencia. Si bien no tiene alta resistencia, como el acero, con la tracción y la compresión, pero tiene una relación peso-resistencia mejor que la madera. Hace falta menos peso de material para poder soportar las cargas. Y esta combinación de una aceptable relación peso-resistencia y que soporta tracción y compresión hace que puedan aparecer elementos estructurales distintos, elementos estructurales destinados a soportar flexión, ¿sí? O sea, aquí sí puedo tener vigas que van a soportar flexión. No dinteles cortos, como antes. Columnas y otros soportes, porque también obviamente, como se imaginarán, esto se combina hoy día, apoyando, por ejemplo, cubiertas de madera sobre muros o estructuras pétreas. Ahora, este material también sabemos que es anisótropo, o sea que esa buena resistencia tanto a la tracción como a la compresión no se da en todas las direcciones, sino que se da en la dirección de las fibras de la madera. Recordemos que la madera tenía una estructura fibrosa, que las células de celulosa iban conformando a medida que crecía el tronco, fibras, a lo ancho también se iban formando cada vez más fibras, y que si las fuerzas de tracción o compresión las aplicamos en sentido longitudinal a lo largo de las fibras, en ese caso es donde ahí tengo buena resistencia a la tracción y a la compresión. Pero que si aplico esas fuerzas en forma perpendicular, radial a los anillos de crecimiento, o tangencial a los anillos de crecimiento, la resistencia es mucho menor. Eso hace que yo tenga que tratar de utilizar, como vimos, cuando quiero hacer un elemento estructural con madera, tengo que tratar de utilizarlo en el sentido de las fibras, y te acuerdan que habíamos dicho en su momento que era mucho más importante para una pieza de madera el hecho de que fuera una madera más o menos dura, o más o menos resistente, que
esa madera tuviera fibras rectas y paralelas a lo largo de toda la pieza que yo quiero construir. O sea que, concretamente, quiero hacer una viga que va a soportar flexión, que las fibras de la madera que van a estar conformando esa viga sean todas lo más parejitas posibles para que esa transmisión de carga sea uniforme y no aparezcan distorsiones en la pieza de madera. Bueno, como dijimos, tienen una relativamente buena relación peso-resistencia, pero no tiene la resistencia que tiene el acero o el hormigón armado. Tiene limitaciones dimensionales por el tema de la madera, pero también sabemos que eso se puede salvar a través de las maderas compensadas, que hemos visto también en el primer cuatrimestre. Acá aparece esto que es algo en lo que nos vamos a detener después, porque esto es lo que particularmente le pone un límite bastante importante a las estructuras de madera, que es la dificultad en lograr uniones rígidas. Ahora vamos después a aclarar un poquito. Bueno, después tiene algunos problemas, puede transmitir el fuego con facilidad porque es combustible. Bueno, acá no sé si está escrito, pero recordemos también que es un material, a diferencia de todos los demás que vamos a plantear, es un material orgánico, que por lo tanto también hay que protegerlo del ataque de insectos, de hongos, de microorganismos, o sea que puede sufrir putrefacción. Todo esto ya lo habíamos visto cuando hablamos de madera. Pero lo que vamos a considerar ahora es esta problemática de la dificultad de lograr uniones rígidas que se convierte en una limitación importante, y es que, como vamos a ver ahora, en principio, después siempre hay excepciones a la regla, pero en principio, en forma general, no es un material apto para construir construcciones en altura. Yo puedo salvar grandes luces, como hemos visto en las imágenes que teníamos cuando vimos las estructuras de madera, puedo salvar grandes luces con las estructuras de madera, pero es mucho más difícil construir en altura. ¿Qué es esto de dificultad en lograr la unión rígida y qué tiene que ver con el tema de las construcciones en altura? Bueno, vamos a ver un poquito esto. Supongamos que tengo una estructura que va a soportar flexión y coloco una viga de madera apoyada sobre una columna de madera. Lo que yo tengo acá, el problema que se me plantea acá, es que las fibras de esta pieza, que está siendo de dintel o viga del pórtico, van en una dirección, y las fibras de esta otra pieza vertical van en otra dirección. Concretamente, estas son horizontales y estas son verticales. Y yo acabo de decir que los esfuerzos se están transmitiendo a través de las fibras, porque esa es la dirección en que yo tengo que aprovechar para poder, para que la madera, o en la que la madera me presenta resistencia a la tracción, a la compresión. Entonces, no puedo lograr continuidad entre las piezas, porque no puedo lograr continuidad entre las fibras. O sea, esto, en principio, es muy difícil convertirlo en algo rígido, de manera tal de que cuando yo aplique una carga y se deforme, ¿sí? Se deforme esto, la columna lo acompañe. ¿Por qué? Porque no hay continuidad entre una pieza y otra. Pueden diseñar y se diseñan uniones que tratan de salvar esta problemática. Aquí vemos distintas modalidades de uniones con piezas metálicas, fíjense estas uniones, que mejoran mucho la rigidez de las uniones de encastres en la madera, que mejoran la rigidez de esa unión, pero es muy difícil alcanzar una unión rígida, como vamos a ver de que después, que puedo alcanzar en piezas, estructuras metálicas o de hormigón armado. Por lo tanto, esta falta de continuidad en las fibras
y esta dificultad de lograr, que implica falta de continuidad entre las piezas, entre los elementos estructurales, y esta dificultad de lograr uniones rígidas, hace que se convierta en una limitación importante de estas estructuras, porque cuando yo le aplique a una estructura en donde las uniones entre los elementos verticales y horizontales son todas articuladas, y le aplique la acción del viento, esto no va a actuar, va a ser muy difícil que actúe como un conjunto, que pueda tomar el esfuerzo horizontal como un conjunto, como un único elemento. Que todo el edificio trabaje en conjunto, cosa que ustedes van a ver en su momento, que justamente una de las cosas que analizan en las estructuras de los edificios, lo van a ver en una materia que es análisis estructural 2, son las estructuras de rigidez, las que garantizan que ese edificio trabaja como un conjunto, principalmente ante la acción de esfuerzos horizontales, que básicamente son el viento o el sismo. Bueno, ante una situación de un esfuerzo horizontal, por ejemplo de viento, esta estructura tiende a dislocarse, no trabaja como un conjunto, se deforma todo por separado y no puedo transmitir la carga del viento al terreno sin que se me deforme la estructura. No logro que todo eso trabaje como un conjunto. Es muy difícil hacerlo con este material por este problema de la discontinuidad, de las fibras y por lo tanto de la discontinuidad entre los elementos estructurales. Puedo mejorar mucho la rigidez de las uniones, pero es bastante difícil lograr que las mismas sean tales que permitan construir en altura. ¿Hay excepciones a la regla? Sí hay excepciones a la regla. Este edificio, por ejemplo, que creo que un grupo del turno de la mañana lo eligió como edificio para su tema del trabajo práctico 4. Así que va a ser interesante ese análisis. En general, los edificios en altura de madera tienen un concepto medio, por lo menos los que yo he podido ver, como si fuera una superposición de cajas de zapatos. O sea, se arman estructuras donde cada nivel o bloques de nivel forman como una estructura rígida, única, que uno podría asimilarlo a que uno está apilando cajas de zapatos. Entonces, ese es un poco el concepto con el cual se puede de alguna forma lograr que la estructura, ya ahora por su peso, entonces, de estas cajas una arriba de otra, pueda llegar a soportar los esfuerzos horizontales. Es un concepto parecido al que tiene el steel frame, que son las construcciones de acero livianas, donde esas cajas de zapatos que dice Marcelo, que están unas apiladas arriba de otra, lateralmente son estables, porque se usan los muros internos, se forman reticulados dentro de esos muros de forma tal de generar como planos, en los que por más que en un reticulado, o en una estructura hecha por barras y nudos, por más que los nudos no sean rígidos, de hecho ustedes vieron que son articulados los nudos de los reticulados son articulados, no obstante tienen rigidez lateral, no se deforman, con lo cual va conformando dentro de un muro, por ejemplo, que son necesarios en las viviendas, superficies que te generan cierta rigidez horizontal. Y esa caja está arriba de otra caja, tienen rigidez horizontal, se la van pasando unas a otras, porque están vinculadas una caja a la siguiente, y de esa forma pueden soportar esfuerzos horizontales. Pero un esquema, columna, viga, columna, viga, columna, viga, es medio inviable en una estructura de madera. Claro. Después hay también cuestiones de costos, eso ya particularmente para algunas regiones o lugares. Por ejemplo, para nosotros ya habría, más allá del análisis estructural, habría una cuestión de costo, que lo haría antieconómico construir una estructura de madera. Incluso no sé si de este edificio, no sé si cuándo, me parece que hoy estaba viendo en un texto que expuso
que presentaron los de este grupo, que decía en algún lado del texto, este edificio, por lo que vi hoy, porque la verdad que no me acuerdo, yo lo saqué de una imagen de internet y lo puse, pero por lo que vi hoy está construido en Noruega, o sea, un país nórdico que tienen tradición en construcción en madera. Los países del norte de Europa, de la península escandinava, Alemania, Canadá, que no es del norte de Europa, en Norteamérica, pero Canadá y el propio Estados Unidos son países que tienen tradición en la construcción en madera. Y tienen tradición en la construcción en madera, entre otras cosas, y principalmente porque tienen una industria forestal desarrollada. O sea que consiguen madera a un costo mucho menor que el que la conseguimos nosotros. Para nosotros la madera es bastante cara. Y aún así decía este texto que el costo de este edificio en madera, para los noruegos, que lo construyeron, en el momento que lo construyeron al menos, era similar al costo de si se hubiera hecho la estructura en hormigón armado. Fíjense que para ellos, que en principio tengo entendido que tienen un acceso a la madera mucho más económico, aún así el costo de la estructura, después, bueno, lo fundamentaban en lo ecológico, qué sé yo, no lo pude leer todo completo, pero me llamó la atención esa frase, ese detalle. Para nosotros, más allá de lo estructural, sería también inviable desde lo económico una estructura de madera de este tipo. Bueno, vamos a dejar acá hoy, vamos a dejar un poquito antes, no quiero meterme con la estructura metálica porque quisiera terminar con el tema completo. Así que vamos a dejar acá en estructuras de madera. No sé si hay alguna pregunta, comentario sobre lo que hemos visto hoy, hasta acá. Una sola pregunta, ya que Sí, cuando dos hablé de también, madera, hasta tres tomamos. bueno, Dale. respecto de la madera, acá, digamos, o en Sudamérica, no sé, ¿es más inviable o más costoso por la industria forestal o porque hay menos madera o menos, no sé, Bueno, no sé qué pasará, por ejemplo, en Brasil, donde hay grandes bosques y mucha madera, cada vez menos, supongo. Pero bueno, en nuestro país no tenemos una industria con gran explotación de madera, por un lado. Por el otro, cuando yo hablo de industria forestal, hablo de una industria en la que se planta y se replantan árboles para explotar la madera. ¿Sí? Ya Se sea para, cultiva. Se cultiva la exactamente, madera. cultiva la madera. Claro. Es decir, que ya sea para uso, como en este caso, para estructuras o para la construcción, o podría ser, por ejemplo, como se utiliza para la industria papelera, la celulosa. ¿Sí? Porque lo otro que es explotar el bosque nativo, lo cual es directamente criminal desde el punto de vista ambiental. ¿Sí? O sea, uno puede hacer una cabaña de madera con tronco del bosque nativo, la gente que vive en el lugar, eso no tiene nada de malo, eso está perfecto. Pero si empieza a explotarse la madera industrialmente, extrayendo del bosque nativo, la realidad es que es un daño ambiental grave, ¿no? Entonces uno debe aspirar a que la madera que se utilice con un uso industrial sea madera que provenga de la industria forestal, madera que ha sido plantada, cultivada, como dice Iñaki, y con ese fin, y que se va a ir reponiendo. Por eso también es válido, muy válido, el uso de las maderas industrializadas, ¿sí? Porque para obtener grandes piezas de madera tengo que esperar que el tronco se desarrolle durante mucho tiempo, el árbol se desarrolle y eso tampoco, el de la industria forestal tampoco es San José ambientalista que viene y pone plata para poder, para evitar que arrasen con el bosque nativo, ¿no? Quiere ganar plata. Entonces, una vía para eso es utilizar maderas industrializadas, donde no necesito grandes troncos.
Agarro los troncos como materia prima, construyo piezas de madera más grandes o de las dimensiones que yo necesito a través de generar piezas de madera industrializada, y con eso puedo utilizarlo para lo que fuere, las estructuras, las construcciones, los revestimientos o los usos que le quiera dar. Eso sería lo ideal, por lo menos desde el punto de vista ambiental. Sí, gracias. Bien. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, entonces, hoy nos vamos a ir un poquito más temprano. Iñaki, no sé si vos tenés alguna recomendación para el avance del trabajo práctico general. No. Por ahora, los que tienen que corregir con Natalia, por favor busquen material del tema que les tocó, preséntense para ella, así dan con una estructura que... El principio fundamental para elegir una estructura es que ustedes la vean y la puedan analizar. Si ustedes la ven